¿Alguna vez has sentido que, de un momento a otro, todo lo bueno en tu vida empezó a desmoronarse, sin explicación? Eso me pasó a mí. Pensé que eran simples malas rachas, estrés del trabajo, cansancio acumulado, pero lo que no sabía era que había algo más oscuro operando a mis espaldas. Una traición silenciosa, disfrazada de amabilidad, que poco a poco me arrebató la salud, el amor y todo lo que había construido. Hoy quiero contarte mi historia, porque nadie está exento de ser víctima de algo que no siempre vemos, pero que puede destruirlo todo. Relatos Paranormales Oficial. La brujería es un tema tan antiguo que ha estado presente en diversas etapas del desarrollo del ser humano, en diferentes partes del mundo y en distintos contextos y clases sociales. La siguiente historia ocurrió hace poco más de 2 años, en una de las mejores zonas de la Ciudad de México. Esta es mi experiencia con el tema de la brujería. Mi nombre es Renata y tengo 29 años. Provengo de una familia que ha tenido muchos privilegios gracias al trabajo de mi padre como médico cirujano y de mi madre como dueña de uno de los despachos de abogados más importantes del país, motivo por el cual nunca tuve ningún tipo de carencia económica y vivía acostumbrada a tener lo mejor de lo mejor. Sin embargo, tampoco me acostumbré a tener todo a manos llenas. Mis padres siempre me enseñaron a trabajar para conseguir las cosas. Ellos, a pesar de que siempre estaban ocupados en sus trabajos, los pocos momentos que tenía libres procuraban darme tiempo de calidad y compartíamos cosas muy agradables, desde ver una película en casa hasta salir de vacaciones. Cada momento libre es una experiencia que guardo en mis recuerdos y en mi corazón. Había una especie de ritual que siempre hacíamos y que en su momento nunca le di importancia, pues llegué a pensar que era algo normal. Mi madre siempre fue una persona normal, aunque en ocasiones hablaba de energías buenas y malas. La casa estaba llena de piedras, cuarzos y cosas que según ella le ayudaban a purificar la energía de la casa. Y cada vez que ganaba algún caso importante, del cual recibiría una cantidad considerable de dinero, acostumbramos a encender una veladora especial que tenía especias como clavo de olor, canela y otras cosas para que la habitación se llenara de ese aroma. Mientras le pedíamos a Dios que nos cuidara y limpiara el dinero recibido de toda energía negativa que lo acompañara. Cuando tuve edad para preguntar por qué hacíamos esto, mi madre me decía que su trabajo era difícil, pues a veces tenía que aceptar dinero de personas que hacían cosas que podrían ser malas, y que su trabajo no era juzgar, sino defender a sus clientes, y que el dinero, al pasar por muchas manos de diferentes personas, no se sabía si venía de un lugar bueno o malo. Lo mejor era siempre hacer ese trabajo de limpieza de todas las energías. Me pareció una respuesta aceptable que jamás cuestioné. Mi padre era un poco más serio en esos temas, pero su idea era complacer a mamá en todo, así que si a ella la hacía sentir bien hacer aquellos rituales, él no tenía problema, con tal de que todo fuera positivo en casa. De esta manera, todo esto se fue haciendo algo normal en mi vida. Muchos años después, cuando acabé la carrera como médico general, comencé a trabajar en un hospital privado al norte de la ciudad, por lo que tuve que dejar la casa de mis padres y mudarme a mi propio departamento junto con mi novio de toda la carrera, pues había decidido iniciar la especialidad, así que definitivamente no tenía tiempo libre para viajar desde el norte al sur todos los días.
Durante los primeros meses, todo estaba excelente. Conocimos a una señora joven de unos 35 años, llamada Marisol, que nos ayudaba con el aseo en el departamento y con quien rápidamente hicimos una buena relación. Además de ser bastante amable y risueña, era muy graciosa y trabajadora, por lo que charlar con ella era toda una aventura. Después de varios meses, las cosas comenzaron a cambiar. Cierto día la señora Marisol llegó a casa como de costumbre y comenzó con sus tareas de siempre. Ese día yo me encontraba en casa, me había tocado descansar en el hospital y decidí dormir un poco antes de irme a la universidad. Al despertar y acercarme a ella para platicar, me dijo que requería salir de la ciudad unos días y que no podría venir toda la siguiente semana, ya que tenía un asunto familiar importante en casa de sus padres en el estado de Michoacán. En ese momento sacó de su bolsa un adorno bastante bonito, hecho con piedras y cosas brillosas, el cual se veía bastante hermoso. Al verlo, no pude evitar exclamar lo hermoso que estaba, y de manera inmediata, ella me dijo que era un regalo hecho a mano en el pueblo de donde son sus padres, y quería dármelo como agradecimiento a muchas atenciones que teníamos con ella y con sus pequeños hijos. Muy apenada, le comenté que no podía aceptarlo, pues era algo especial para ella, pero insistió en que quería entregármelo, así que lo tomé y lo coloqué en la entrada de la casa. Ella me comentó que se trataba de una piedra especial, que traería buena suerte, y como yo estaba relacionada con aquellos comentarios por mi madre, no le tomé relevancia y pensé que era algo normal. A partir de este momento las cosas en la casa comenzaron a ponerse raras. Por alguna razón mi novio y yo comenzamos a tener problemas y discusiones que no fueron muy feas, pero demasiado constantes, lo cual comenzó a afectar la relación. Por alguna razón el dinero también comenzó a escasear. A pesar de que yo ganaba bastante bien y mi novio también, el dinero no nos rendía e incluso a veces se nos perdía sin saber dónde ni cómo, simplemente desaparecía. Después de hacer los pagos de las tarjetas y los gastos comunes de la casa, nos quedábamos sin dinero y estábamos muy limitados todo el tiempo. Pocos días después, el amor y la pasión en nuestra casa también comenzó a agotarse. Todo el tiempo estábamos cansados y no sentíamos el mismo deseo. Así vivimos más de 4 meses con estas situaciones, las cuales hasta cierto punto consideré normales por nuestra dinámica de vida tan complicada, sin saber que lo peor estaba por llegar. Mientras yo me encontraba de guardia, recibí una llamada telefónica en la que me informaron que mi novio había sufrido un accidente en el auto y tenían que llevarlo al hospital más cercano para valoración médica urgente, por lo que pedí que fuera trasladado al hospital donde yo laboro. Al llegar, pedí a mis compañeros médicos que me hicieran el favor de atenderlo, y por suerte no tenía nada grave más que el susto, un golpe en la cabeza que al parecer no era delicado y la presión un poco elevada, así que pedí que le hicieran todos los estudios posibles para descartar cualquier situación en el futuro. Todos los exámenes salieron bien y un par de horas más tarde pudimos regresar juntos a casa. A pesar de que mi novio no había tenido un golpe fuerte, su salud comenzó a empeorar. Cada vez se veía más delgado, sin ganas, su piel era pálida y su cabello comenzó a caerse. Su estado mental era aletargado, triste y sin ánimo. Le hice varios estudios posteriores y en todos resultaba bien, salvo uno que arrojó un poco de anemia, por lo que le pedí medicamento, vitaminas y todo lo necesario para que estuviera al 100, pero no tuvimos resultados. En un lapso de 30 días, él estaba demasiado enfermo, pero no sabíamos de qué,
Fue entonces cuando a mí me pasó algo similar. Preocupada y estresada por el trabajo, la universidad, mi novio y los problemas económicos, tuve una descompensación similar y sin darme cuenta tropecé cuando intentaba bajar las escaleras del hospital. Caí al piso, provocándome varios golpes en el cuerpo, situación que me obligó a estar más de 4 semanas con una férula en la pierna y en la mano derecha. Esta fue la gota que derramó el vaso, pues comenzó a sucederme lo mismo que a mi novio. Me sentía mal, todo me dolía, tenía vértigo, asco, dolor de estómago y nublamiento de la vista. Aferrada a mis síntomas, pedí que me hicieran todos los exámenes posibles para descartar alguna situación, pero todo resultaba negativo. Esta fue la peor etapa para mi novio y para mí, pues no teníamos dinero, estábamos enfermos y todo se ponía peor. En aquellos momentos estaba Marisol apoyándonos, haciendo comida, lavando ropa e incluso administrando medicamentos y muchas cosas más que ya no le correspondían hacer, pero que ella hacía por gusto para apoyarnos, por lo que se volvió una persona a la que necesitábamos mucho. Sin darnos cuenta, Marisol comenzó a estar más en la casa, pues le pedí que se quedara más horas con nosotros, ofreciéndole el doble de sueldo. Además, de vez en cuando nos visitaba y nos llevaba comida y despensa. Para nosotros era una gran persona. Cierto día, mi madre nos visitó en la casa junto a mi padre para ver cómo nos encontrábamos de salud. Al llegar, comentó que sentía una vibra muy extraña y que había muchas energías negativas en el ambiente, pero honestamente no le di importancia a sus comentarios, pues lo que teníamos era algo físico y no de energías. Marisol llegó a la casa amable como siempre y atenta como todos los días. Al ver a mi madre su aspecto cambió. Era evidente que ambas chocaron y lo incómodas que se veían al estar frente a frente. Al final mis padres se fueron y todo siguió como si nada. Un par de días después, no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó. Los pocos recuerdos que tengo es que mi novio y yo estábamos como ebrios o dopados. Casi todo el tiempo estábamos dormidos o con sueño. Pero lo que sí recuerdo es ver a Marisol llevándose ropa y algunos aparatos electrónicos, lo cual no se me hizo extraño, pues a veces le regalábamos ropa o cosas así. Pero esta vez yo no recordaba si le habíamos dado cosas para que se llevara. Al final no pude decirle nada, pues nuevamente me quedé dormida. Para este momento no sabía ni siquiera cuántos días habían pasado. En ocasiones despertaba y veía cosas raras y me volvía a quedar dormida. Hasta que, cierta mañana, mi madre entró a la recámara y me despertó por la fuerza. Yo apenas podía escucharla y verla, pues me sentía muy cansada. Solamente recuerdo que ella estaba muy exaltada y desesperada, gritándome mientras Marisol discutía con ella. Giré la mirada y vi a mi novio dormido sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Después de unos minutos, logré quedarme despierta mientras veía mi casa hecha un caos. Muchas cosas ya no estaban, mi ropa había desaparecido, joyas y demás cosas de valor también. Mi madre me comentó que Marisol había estado robándome todo este tiempo, a lo que ella contestaba que no era robo, pues yo le había regalado todas esas cosas, lo cual no recordaba. Mi madre, muy molesta, tomó a Marisol del cabello y la jaló hasta la salida a golpes, corriéndola de la casa, no sin antes decir que tendría consecuencias legales. En cuanto se fue de mi hogar, con un poco más de conciencia, revisé todo y efectivamente faltaban muchas cosas, pero también documentos importantes como el cheque del seguro del carro de mi novio. Al parecer
fue endosado a nombre de Marisol y había sido cobrado. El contrato de una cuenta de ahorros que teníamos también había sido terminado, y al parecer Marisol también se encargó de retirar ese dinero, presentando cartas de poder firmadas por ambos, algo que evidentemente no recordaba. Comprendí que esa mujer nos estuvo robando por días y jamás nos dimos cuenta, y lo peor de todo fue que las 4 semanas de incapacidad que me dieron habían acabado, y ahora tendría problemas en mi trabajo y en la universidad por ausentarme. Esa misma tarde, con ayuda de mi madre, despertamos a mi novio y nos fuimos al hospital a hacernos estudios de sangre para ver qué medicamento nos había dado Marisol para mantenernos dormidos todo ese tiempo. Lo curioso de la situación fue que en aquellos resultados no hubo algo anormal, más que los medicamentos que estaba tomando en parámetros completamente normales. Es decir, no tenemos rastros en nuestro sistema de que ella nos hubiera dado alguna otra sustancia. Varios días después, aún nos sentíamos bastante mal, pero con ayuda de mi madre logramos estar despiertos y con conciencia. Fue entonces cuando ella descubrió ese adorno extraño, hecho de rocas brillantes, que Marisol nos dio. Me comentó que ese artefacto le causaba mucha ansiedad y que tal vez era algo que producía esa mala energía que sentía en la casa, por lo que decidió tomarle fotos y llevarlo con amigos que ella conocía que le darían una respuesta. Unas horas después comprobamos su teoría. Resulta que esas rocas que teníamos en la casa eran piedras que absorben la energía positiva y causan problemas emocionales, económicos, sentimentales en el ambiente. Eran rocas que tenían que tratarse por un brujo o chamán, con el objetivo de absorber todo lo bueno de un lugar para apropiarse de ello, y que se usaban generalmente en casos donde había gente que sentía envidias hacia alguien más por quitarle todo lo que se pudiera. Cuando escuché la explicación de mi madre, me sorprendí mucho del poder de ese objeto. Siempre pensé que todos esos temas de energía y brujerías eran cosas sin tanta relevancia, pero esta vez me estaba sucediendo en carne propia. Le pregunté a mamá cómo podíamos resolver esa situación y me contestó que ella no sabía dónde ni con quién acudir, pues al parecer era un trabajo de brujería bastante fuerte. Con el pasar de los días, mi madre consiguió una referencia de alguien que podría ayudarnos con esos temas, con la condición de que lleváramos esa cosa hecha de piedras. El único problema es que la cita era hasta el estado de Veracruz, en un municipio llamado Catemaco, donde supuestamente viven los mejores brujos del mundo. Durante estos días, mi novia y yo nos encontrábamos mejor, pero seguíamos sintiendo ese robo de energía impresionante. Por más que pensábamos las cosas, no encontramos ninguna otra explicación a lo que nos pasaba, más que lo que nos había dicho mi madre. Sin embargo, una pequeña parte de mí aún tenía dudas de esto. Cuando llegamos a Veracruz, acudimos a un lugar llamado Centro de Sanación, donde había muchas personas que supuestamente habían sido víctimas de trabajos de brujería. Mi madre ya había sacado cita días atrás, así que no tuvimos que esperar, pues casi de inmediato pasamos a una habitación, donde había una mujer de nombre Marta que ya nos esperaba. Al vernos y al enseñarle aquel artefacto, de inmediato sonrió ligeramente, diciendo que tenía mucho tiempo que no veía un artefacto como ese y que le daba mucho gusto verlo. Pero no se sentía bien por nosotros, pues nuestro aspecto le decía que efectivamente esa cosa nos había robado toda la energía de nuestro sistema. Al contarle todo lo que había pasado, la mujer solamente escuchaba y hacía anotaciones en una libreta para unir las ideas
con los diferentes sucesos. Al terminar de contarle todo, la mujer se puso de pie y nos comentó que sí podía ayudarnos a librarnos de todas aquellas energías y que incluso podía regresar el mal a la persona que lo hizo. Además de que nos daría una protección especial para cualquier daño que nos quisieran hacer, a lo cual mi novio y yo nos quedamos viendo, pensando qué decisión tomaríamos. Pero mi madre nos interrumpió diciendo que sí queríamos que el daño se le regresara a esa mujer llamada Marisol. La señora salió de la habitación y regresó unos minutos más tarde con varios materiales, velas, aceites, imágenes, polvos y demás cosas que no sabría cómo explicar. Colocó las veladoras en el piso y nos colocó a ambos en el centro, sujetando una vela blanca cada uno de nosotros. La habitación comenzó a oler extraño por todo lo que había dentro. La señora se acercó y nos untó aceites y cremas en los brazos, piernas y en la cara, mientras repetía frases en un dialecto que no pude distinguir. El ritual era muy repetitivo, pero nada extranormal. Yo me había imaginado que nos haría comer carne de algún animal o cosas similares, pero no, solo nos quedamos parados mientras ella repetía palabras. De pronto, una corriente de aire se presentó en el lugar, apagando el fuego de las velas por un segundo, pero que de inmediato volvieron a prender como si fuera magia. En ese instante, sentí como si me hubieran inyectado adrenalina en la sangre, ya que mi corazón comenzó a latir más rápido, y llegaron a mi mente algunos recuerdos parciales de lo sucedido. En ese instante estaba recuperando la energía que me habían robado. Al pasar los minutos, mi novio y yo estábamos un poco mareados por el brote de energía que habíamos recuperado. Ahora era el turno de Marisol de recibir su merecido. La señora tomó una fotografía de ella que nosotros llevábamos y después de agregarle muchas cosas o aceites, envolvió esa fotografía en una pequeña bolsa negra, la cual amarró con un listón rojo y colocó dentro de un frasco lleno de sal, el cual nos entregó, diciendo que a partir de ese momento, esa mujer tendría una vida llena de mala suerte y desgracias provocadas por la sal del recipiente. Nos comentó que lo guardáramos en un lugar secreto donde nadie pudiera encontrarlo y romperlo, pues de lo contrario corríamos el riesgo de quemarnos con esa sal. Así que nos dio una recomendación, que arrojáramos el frasco al mar de Veracruz para que nadie corriera peligro. Salimos del consultorio completamente aliviados, como si fuera un truco de magia. Toda la energía había regresado. Teníamos hambre y queríamos incluso aprovechar el viaje para pasear y comer algunas cosas. Al día siguiente, regresamos a la ciudad a desocupar el departamento, pues no queríamos seguir viviendo ahí, por lo que decidimos ponerlo en venta y mientras vivir en otro sitio. Perdí mi empleo y me dieron de baja en la escuela por ausentarme tanto tiempo. Por un momento pensé en explicar lo que había pasado, pero nadie me iba a creer. Así que decidí aceptar la decisión del hospital y de la universidad para después recuperar el tiempo perdido. Como era de esperarse, no pudimos hacer nada legal, pues no teníamos pruebas de nada. El cheque endosado y las cartas poder resultaron ser reales y no pudimos pelear el dinero que se robó esa mujer. Mi único consuelo es que tiempo después supe que estaba muy mal económicamente y con varios problemas legales y que al parecer estaba enferma de algo delicado. En ese momento supe que el karma le había dado una cachetada por tanto daño que nos hizo. Mi departamento lo vendí unos meses después y con ese dinero pude comprar otro en una zona mejor. Después de eso, ya no supe nunca más lo que pasó con Marisol.
Actualmente han pasado un par de meses. Ya tengo empleo en un hospital privado y espero poder empezar de nuevo la especialidad como lo tenía pensado. Lo curioso de la historia es que la brujería me quitó todo y la brujería nos regresó la salud y tranquilidad que también consideré perdidas. A veces, el verdadero peligro no viene disfrazado de monstruo, sino de sonrisas amables y buenas intenciones. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has sentido que algo invisible empezó a robarte la energía, la salud o la paz? Te invito a dejarme un comentario o un emoji con la imagen de una vela, si alguna vez también has sentido que algo, más allá de lo normal, estaba afectando tu vida. No estás solo, y recuerda que lo que se da regresa, para bien o para mal. Historia escrita adaptada por nuestro amigo Alberto Atuc para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al canal de WhatsApp. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.